La iglesia siempre está en movimiento y todos formamos uno en Cristo Jesús. Bienvenidos a La Iglesia en Movimiento, un programa dedicado a conocer los diferentes carismas que conforman la Iglesia Católica. En movimiento, conduce el Padre Miguel Ángel Sánchez. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean cordialmente bienvenidos a su programa En Movimiento, como cada lunes de 9 a 10 de la noche por el 1420 AM o en www.comunidadcoinonia.com o www.tjcatólico.com. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Nuestros números de teléfono son el 622-8962 y desde los Estados Unidos puedes marcar al área 866-228-4305 y el número de teléfono en el interior de la República es el 01800-788-7606. Quiero mandar muchísimos saludos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, algunos manejando, otros a lo mejor en sus hogares, otros a lo mejor están en su computadora y a lo mejor hasta nos pueden estar observando y se dan cuenta que estos conductores que estamos en esta noche ya se darán cuenta si estamos peinados o despeinados o si nos rasuramos o no. Tengo como invitados esta noche a dos grandes amigos que ya en algunos programas me han hecho el favor de acompañarme. Ellos son Emanuel. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, padre. Gracias por estar con ustedes de nuevo. Aquí es un programa Movimiento. También pues nos da la oportunidad de estar otra vez, una vez más en su programa. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Gracias, Carlos, también por estar con nosotros en esta noche. Bienvenido, Carlos. Gracias a usted, padre. Pues es un placer estar aquí compartiendo su programa y es un gustazo pues poder compartir estos temas para toda la comunidad. Bueno, pues creo que es un buen momento para mandar muchísimas felicidades a todos los que tienen el orgullo de haber nacido en este país, tan hermoso país, tan multicultural, es un mosaico de culturas, tradiciones y costumbres, ya que estamos en el mes de la patria y el fin de semana seguramente ustedes habrán ido a escuchar el grito, participar de esta fiesta mexicana. El mes patrio es una oportunidad de volver a nuestras raíces, de reconocernos mexicanos y espero que sepan qué es lo que estábamos celebrando. El otro día estaba viendo en la televisión que estaban haciendo unas encuestas sobre señora, señor, ¿qué estamos celebrando en este mes de septiembre? Y pues mucha gente no sabía. O sea, es interesante cómo el 16 de septiembre todo el mundo lo celebramos. Vamos al desfile, vamos a escuchar el grito, pero no toda la gente sabe en sí que estamos celebrando. Algunos dicen que la Constitución mexicana, otros dicen que la Revolución. Por lo que estamos celebrando efectivamente es la independencia de México. Por lo tanto es una fiesta importantísima para nosotros el poder reconocer que somos un país libre, que somos un país soberano, de tal manera que bueno, espero que todos estemos en esa sintonía y por supuesto como iglesia elevamos nuestras oraciones a Dios para que bendiga nuestra patria, para que bendiga nuestro país, que nos dé solidaridad, que ponga en nuestros corazones paz, justicia, algo que necesita verdaderamente nuestro país, que ya no se abra tanto la brecha entre los ricos y los pobres, que vivamos en un país digno, en un país que a cada uno le dé su lugar, que todo el mundo se sienta contento de tener un pan en la mesa, un buen trabajo, que no esté el dinero en pocas manos y que sean muchísimos los que no tenemos alimento. En fin, que el Señor nos conceda en este mes de la patria valorar nuestras raíces culturales, nuestra identidad como patria y que podamos vivir en un país más justo. Bien, como cada lunes quiero comenzar en este primer segmento hablando sobre la reflexión del domingo anterior, es decir, el día de ayer celebrábamos el domingo número 24 del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos daba muchísima luz para hacer alguna reflexión importante para nosotros como cristianos, como católicos. La primera lectura del profeta Isaías ya era un texto hermosísimo donde él hacía uso de este don que Dios le regaló de ser profeta. Recuerden ustedes que el profeta en el Antiguo Testamento tiene dos misiones.
La primera misión es anunciar, tiene que anunciar lo que Dios quiere del pueblo, lo que Dios espera del pueblo. Por lo tanto, la primera misión del profeta es el anuncio. Pero luego también está el denunciar, que es la segunda misión del profeta, más difícil todavía. Tiene que denunciar aquello que el pueblo hace en contra de Dios, cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando el pueblo es infiel, y el profeta se tiene que plantar ante reyes, ante soberanos, incluso ante autoridades religiosas, no solamente al pueblo, sino incluso a las autoridades políticas y civiles, para poder decir qué es lo que Dios espera de él. De tal manera que yo les decía ayer a las personas que estaban en misa con su servidor, que nosotros también el día que fuimos bautizados recibimos el don, esta capacidad de ser profetas. Y la primera reflexión que podríamos hacer es hacernos esta pregunta: ¿he hecho efectivo el don de que tengo de ser profeta? ¿Hablo de Dios? Y recuerden que se habla de Dios de dos maneras, ¿eh? La primera es a través de la palabra. Tenemos que hablar de los valores del Evangelio, de lo que nos enseñó Jesucristo. Pero también la segunda manera de hablar de Dios es la más importante, la que más trabajo nos cuesta, y ese es el testimonio, el ejemplo de vida. Que nuestra manera de vivir, de conducirnos por el mundo, les hable a los que nos rodean de que llevamos a un Dios que está vivo en nuestro corazón, un Dios que nos ha dado vida, que nos ha perdonado, que nos ha transformado, que nos invita a cambiar y a llevar a otros hacia Él. Así que el laico tiene un compromiso importantísimo. A veces cuando pensamos en esto de ser profetas y de hablar de Dios o de denunciar, se lo dejamos al sacerdote, se lo dejamos a la religiosa, y no nos ponemos a pensar que este don lo tenemos todos por el bautismo. Incluso el sacerdote no puede entrar a áreas donde entran los laicos, por ejemplo los ambientes de trabajo o la escuela. En fin, es por eso que es ahí donde el laico puede hacer efectivo su ser, su don de ser profeta, y ahí el sacerdote, la religiosa, no tiene muchas veces un espacio para entrar. Por eso Santiago, el apóstol, en la segunda lectura nos decía que la fe tiene que manifestarse en obras. Es decir, no basta comulgar con los ojos abiertos o cerrados, así como en un espíritu místico. No basta ir al templo y rezar, sino que además nuestra fe tiene que ir acompañada de obras, porque si no se convierte en una fe estéril, en una fe que no da frutos. Por eso nosotros en la iglesia tenemos lo que se llaman los apostolados, que la gente pueda vivir un compromiso a través de la catequesis, de algún ministerio de música, o participando en un movimiento, en un grupo juvenil, en fin, tantos grupos que existen en la iglesia y que nos ayudan a que hagamos efectivo nuestro poner en práctica con obras concretas y hechos nuestra fe. Y eso además de que cada uno tiene que dar testimonio en su ambiente, en donde está, en donde vive, con su familia, con el vecino, en donde trabaja, en la escuela. O sea, no nada más cuando hacemos apostolado dentro de la iglesia, sino que este mensaje lo tenemos que llevar al mundo entero. Y el mundo está sediento de este mensaje de Dios, de este mensaje de amor. También eso estaba demasiado en sintonía con el Evangelio, donde Jesucristo va en marcha, va en camino acompañado de sus discípulos y lanza esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles, los discípulos, inmediatamente le contestan que algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que alguno de los profetas. Por supuesto que ninguna de las respuestas era correcta, porque Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es Elías, ni mucho menos Jesús es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador. Por eso Pedro, que ya figuraba a la cabeza del grupo, dice que Jesús, tú eres el Mesías, pero esto solamente después de que Cristo ya cambia la pregunta y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, puedo creer que la gente allá afuera diga cosas equivocadas de mí porque no me conocen, porque no me tratan, porque no están cerca de mí. Pero ustedes que conviven conmigo, que comen conmigo, que escuchan mis predicaciones, mis parábolas, que han visto cuando he sanado a los enfermos, ustedes sí me interesa muchísimo qué dicen, porque cuando yo me vaya
ustedes van a ser continuadores de esta obra. Entonces el mensaje de Cristo queda en manos de sus discípulos, de sus apóstoles. Y esa pregunta seguramente el Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros en esta noche. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu corazón? ¿Soy el Dios que nada más encuentras en el templo? ¿O soy el Dios que te llevas a tu hogar, que te llevas a tu familia, que te llevas a tu ambiente? A veces dejamos al Señor encerrado en el templo y ya después nos vamos a hacer nuestra vida y no volvemos a verlo hasta el siguiente domingo. Es decir, el Señor quiere más bien ser parte de nuestra vida, Él quiere estar involucrado con lo que nosotros vivimos en cada día. Por lo tanto, esta pregunta fue fundamental y San Pedro sin titubear responde: tú eres el Mesías. Muchas veces en la Iglesia Católica nuestros católicos tienen imágenes equivocadas de Dios. Tenemos la imagen del Dios castigador, tenemos la imagen del Dios que está ahí nada más para cumplir nuestros deseos, es decir, el Dios que hace milagros, el Dios que solamente está ahí para concedernos lo que necesitamos. Y esas imágenes equivocadas que tenemos se reflejan en nuestra manera de vivir la fe. Y por lo tanto lo vamos heredando a los hijos, a las personas con las que tenemos contacto. Y esto es muy triste. En realidad nuestro Dios es un Dios amoroso, es el buen pastor que está dispuesto a dejar las 99 ovejas por ir a buscar la oveja perdida. Es el Dios cercano, es un Dios que es nuestro Padre, que envió a su Hijo al mundo y que ahora sigue guiando a la Iglesia a través del Espíritu Santo. Esta pregunta, pues, que nos ha dirigido Jesucristo en la lectura del domingo de ayer, pues puede ser una reflexión que cada uno de ustedes puede continuar en su hogar. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Y bueno, ¿qué relación tienes con ese Dios? Hay gente que ni siquiera hace oración, hay gente que ni siquiera se comunica con Dios y por lo tanto su vida y sus actos están lejos de la voluntad del Señor. Bien amigos, es así como hemos dado inicio esta noche a tu programa En Movimiento. Esta noche vamos a hablar de grandes temas de la fe católica con nuestros invitados Emanuel y Carlos, que han venido para que podamos compartir entre los tres lo que percibimos y lo que podemos compartir con ustedes como un gran tema que es el pecado y el plan salvífico de Dios. Vamos a una pequeñísima pausa, no se desconecten. Los movimientos en la Iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 22 de septiembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Este día nos acompañará el Padre Miguel Ángel Sánchez. Compartirá con nosotros una charla y su música. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio te invita a participar de la Semana de la Salud en la Parroquia María Inmaculada de la Salud en Playas de Tijuana. Este sábado 29 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A las 11 de la mañana tendremos la misa de sanación con el Padre Jeff. Y a las 2 de la tarde no te puedes perder el concierto con el Ministerio de Música Koinonia. Pide informes en la Parroquia María Inmaculada de la Salud o en Koinonia Radio al 622-8962. Evento Pro Radio. Asiste.
Recordando los 60s y 70s con Ginny Silva, la reina del sol en México. Koinonia Radio te invita a una cena baile este 29 de septiembre en el restaurante La Escondida. Costo por persona 200 pesos. Incluye cena y una bebida. A partir de las 8 de la noche. Este es un evento pro ayuda a Koinonia Radio. Cupo limitado. Recordando los 60s y 70s con Ginny Silva, la reina del sol de México. Pide informes al 622-8962. Este evento es pro ayuda a Radio Koinonia. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ya estamos de regreso aquí en tu programa En Movimiento, como cada lunes de 9 a 10 de la noche. Yo soy el Padre Miguel Ángel Sánchez y nos estás escuchando a través de Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar a través del 1420 AM o en www.comunidadkoinonia.com o www.tjcatólico.com. Nuestros números telefónicos para que nos llames, nos mandes saludos, hagas alguna pregunta o comentario son el 622-8962 desde los Estados Unidos, área 866-228-4305, y en el interior de la República el teléfono es 01800-788-7606. Quiero mandar saludos a la familia Miramontes que nos está sintonizando en esta noche, Angélica Armenta que está también conectada con nosotros y está muy al pendiente como cada lunes, a mi prima Liliana, que en esta ocasión desgraciadamente no nos puede sintonizar como lo hacía ordinariamente en su casita, porque pues problemas de salud. Pidamos en este momento una oración por su salud, para que el Señor la bendiga ahí donde se encuentra. Y bueno, pues saludos a todas las personas que van manejando, que nos están sintonizando en sus casas y también en sus coches. Les decía así en el primer segmento que tengo como invitado a Emanuel y a Carlos, son dos jóvenes de la parroquia, gloriosa parroquia de San Bernabé Apóstol, y ellos en algunos otros programas han estado como invitados, y vamos a estar compartiendo con ustedes en esta noche el tema del pecado y la salvación de Dios. Esto significa que deberemos hablar de la desobediencia de los primeros padres, las consecuencias del pecado original, la promesa de la salvación, también hay que hacer referencia al pueblo de Israel, y finalmente la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre. Pero bueno, ¿qué es el pecado original? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el pecado original? La gente se queja, dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado en el paraíso? ¿Yo por qué tengo que nacer con ese pecado en mi vida? Y bueno, pues el pecado original es esa tendencia que me va a acompañar a lo largo de mi vida a hacer el mal. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que debería. Sin embargo, bueno, pues es también el pecado de nuestros primeros padres, que nacemos con una cierta culpabilidad y que queda perdonada a través del sacramento del bautismo. A veces como que los jóvenes me da la impresión de que cuando uno habla de estos temas, como que dicen, no, eso ya está superado, son temas chafas o son temas antiguos, ya no hay que hablar de eso, hay que hablar de la modernidad. Pero en los ambientes en donde ustedes están, Carlos y Emanuel, ¿qué han escuchado el parecer de los jóvenes cuando quiere uno hablar de estos temas, como el tema del pecado original? ¿Cómo reaccionan los jóvenes? Pues los jóvenes reaccionan, ¿no? Pues el pecado que nosotros no nos importa, ¿no? Nosotros mientras nos estemos bien no hay pecado, ¿no? Pero muchos tratan de hablarles de esto, ¿no? Pues el pecado dicen que no los cometemos, pero en los pequeños errores los vas cometiendo, ¿no? Y se van haciendo más grandes. Y es reconocer que el pecado pues sí entra en tu vida. Por más que digas pues hago el bien, en cualquier momento vas a recaer en el pecado, aunque tú no quieras, o si quieres, pero no lo tratamos de reconocer. Así es. Bueno, cuando hablamos con los jóvenes de este tema, pues sí repudian eso, ¿no? De que ellos no tuvieron la culpa de que nuestros padres pues hicieron o cometieron esa desobediencia, ese pecado. Entonces pues dicen
¿yo por qué voy a hacerme cargo de ese pecado si yo no viví en su tiempo, si eso ya es tiempo pasado? Entonces pues esa es la tendencia del pecado original que nos impulsa a nosotros también estar pues en nuestra vida diaria, llegar a hacer esas cosas malas. Entonces si nosotros vamos alimentando poco a poco nuestras cosas malas, nuestro pecado, vamos a ir hundiéndonos cada vez en nuestra vida, y es por eso que los jóvenes en estos tiempos pues nos vamos perdiendo poco a poco. Pues qué bueno que están ustedes haciendo este tipo de comentarios, porque hay que retomar, ¿verdad?, con qué plan nos creó Dios, o sea, ¿para qué nos creó el Señor? El hombre, finalmente creado a imagen y semejanza de Dios, tiene que alcanzar la plenitud de la vida. Y si tú quieres alcanzar la plenitud de tu vida, definitivamente tienes que renunciar al mal, porque la plenitud se alcanza en la vivencia del bien, de las cosas buenas, de la bondad, del formar una familia o de consagrar tu vida al Señor, de servir al hermano, de servir al prójimo, ¿no? Es decir, el plan de Dios es que el hombre viva plenamente unido a Él. O sea, para que nosotros podamos vivir plenamente, vamos a necesitar esta ayuda de Dios en esta vida, ¿no? Y después de la muerte, pues nos vamos a unir para toda la eternidad con el Señor. Así alcanzaremos entonces la felicidad plena. Es decir, a mí me da la impresión, no sé qué opinan ustedes, Carlos, Manuel, que todos tenemos en nuestro corazón el deseo de alcanzar la felicidad, ¿no? Todos queremos alcanzarla. El problema es dónde la buscamos, y ahí es donde viene de nuevo la problemática juvenil, que el joven que busca la felicidad la encuentra muchas veces en caminos equivocados, ¿no? Así es, bueno, muchas veces los jóvenes se equivocan y piensan que la felicidad es solamente superficial, y muchas veces lo encuentran, por decir, en los vicios. No pueden ser vicios así tan extremos. Lo pueden encontrar en la computadora, en la música, y así poco a poco se van apartando de la vida, de la sociedad, y es como el joven pues se va olvidando también de Dios, de quién lo creó y por qué está aquí en el mundo. Quizá muchas veces el joven pierde ese sentido de su vida y piensa que en esta vida pues él no tuvo que estar aquí. Entonces así el joven pues se va perdiendo poco a poco y piensa que no es justo pues estar viviendo pues las cosas que le suceden en su vida. Como que renegamos, ¿no? Renegamos de Dios, pero muchas veces estamos pagando consecuencias de decisiones mal tomadas, de caminos que no deberíamos haber andado, ¿no? Pero lo que sí me queda muy claro es que todos finalmente estamos en búsqueda de esa felicidad, ¿no? No, sí, todos buscamos la felicidad, ¿no? Buscamos dónde puedo encontrar la felicidad o dónde yo pueda reflexionar el encuentro, ¿no? Con Dios, que me indique pues mi camino, ¿no? Y pues sí, para eso está también nosotros, que si nosotros creemos en un Dios, o lo mínimo que alguien nos creó y Él nos ama, es pues esperar nosotros con esa gran fe, cuando se implicaba la lectura de hoy, la primera lectura, pues y el Evangelio, buscar esa fe, ¿no? Como verdaderos católicos, y tanto inculcarlos en los jóvenes, porque eso es lo que nos falta, fe, para nosotros a veces encontrar la felicidad. En la iglesia lo podemos encontrar en los grupos de jóvenes, en lo que no vas a encontrar afuera, que te los ofrece el mundo, los amigos que no son tus amigos, te los puedes encontrar verdaderamente en la iglesia, que son los que siempre van a estar contigo en las buenas y en las malas, para apoyarte y demostrarte que Dios te ama. Bien, pues a todo esto en la Iglesia Católica, a todo lo que es la vida de amistad con Dios, de comunión con Dios, a la renuncia del pecado, a la vivencia de esta intimidad con el Señor y de la realización plena, le llamamos en la Iglesia gracia. La gracia, que es un don, es decir, es un regalo que nos da Dios, que es el darse a sí mismo, ¿verdad? A los hombres, a las mujeres. Dios se nos da.
Y esto aparece en el Génesis desde el inicio. Dios creó al hombre y a la mujer, pero Dios se da a sí mismo. Es decir, aquí estoy con ustedes, quiero estar para ustedes. No es nada más que nos crea a distancia y Él se queda sentado en un trono lejos del universo, sino que Dios nos crea, pero además se quiere quedar con nosotros en esa comunión de intimidad. A ese regalo le llamamos gracia. O como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la gracia es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Bueno, la gracia pues es también esta presencia, ¿no? Entonces de Dios en nosotros, que ahora con mucha facilidad o no sabemos que la tenemos, ¿verdad? Que esa presencia de Dios en nosotros, o muchas veces la perdemos con facilidad. ¿Qué pueden agregar de eso? Así es, bueno, la gracia es estar en presencia de Dios, es el Espíritu Santo que Dios infunde en nosotros para hacer las cosas bien, para obrar bien. Entonces con facilidad uno encuentra en su camino pues pequeños obstáculos o grandes obstáculos que hacen que a uno pues lo hunda. Entonces es por eso que no confiamos plenamente en Dios y le damos la espalda, y así es como nosotros con facilidad tropezamos en nuestro caminar, porque no le damos esa importancia al Espíritu que Dios infunde sobre nosotros, a la gracia que nosotros tenemos al estar en su presencia. Pues también a veces muchos de los jóvenes nos cuesta descubrir los dones que Dios nos da, ¿verdad? O darles utilidad, ¿no? Dárselos a los servicios a los demás. No lo valoramos o a veces no nos damos cuenta el gran don que tenemos, pero no somos a veces capaces de ofrecerlos por el miedo o el temor, ¿no? Nos falta pues también ese empuje de nosotros mismos, la iniciativa de alcanzar ese don, de ofrecerlo para los demás. Efectivamente, pues somos templo de Dios, ya lo dice la carta de San Pablo a los Corintios, es decir, somos templo de Dios, Dios está en nosotros, Dios habita en nuestros corazones y tenemos que vivir conscientes de que esa presencia nos compromete el saber que Dios vive dentro de nosotros. Pero como les decía hace un momento, a lo mejor muchos ni sabemos, ¿verdad?, que Dios está en nuestro corazón y no cuidamos esa presencia. Esa es una de las razones por las que tendríamos que estar renunciando al mal, porque Dios no puede cohabitar donde existe el mal. Tenemos que buscar el bien, además en vías de nuestra realización plena. Cuando hacemos el mal hay algo que nos daña, que nos afecta, nos remuerde la conciencia, nos sentimos mal de haber fallado. En cambio, la realización es hacer el bien y buscarle así hacer el bien a los demás por esta presencia de Dios que llevamos en nuestro corazón. Vamos a tener que ir a una pequeñísima pausa, no se desconecte, estás en tu programa En Movimiento. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Desde la cuna de la iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe. Buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM.
Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos de regreso aquí en tu programa En Movimiento. Yo soy el Padre Miguel Ángel Sánchez y me da muchísimo gusto estarte recibiendo en esta noche de septiembre, donde espero que ya hayas dado el grito y bueno, a lo mejor algunos todavía siguen dando el grito por ahí. Esos rezagados que siguen celebrando con sus banderas mexicanas que andan por toda la zona Río y bueno, entran las personas que vienen de Estados Unidos y lo primero que ven es a los patriotas mexicanos con sus banderas. Y yo te agradezco pues que nos estés sintonizando en esta noche a través del 1420 AM y también en www.comunidadcoinonia.com, donde además de que nos puedes ver a través de una pantalla, también puedes a través de un chat estar en comunicación con nosotros. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Bien, el tema que estamos abordando en esta noche es el tema del pecado y de la salvación. Hablábamos hace un momento del pecado original con el que todos nacemos, pero también hablábamos del tema de la gracia, es decir, que Dios por su parte hace su trabajo en nosotros para que con una fuerza espiritual podamos vencer el pecado. Y esa fuerza es Dios mismo, o sea, la gracia es finalmente que Dios habite en nuestro corazón. Pero existe también esta gracia, pues, que llamamos en la iglesia gracia santificante. La gracia santificante es esa presencia de Dios de la que hablábamos, porque Dios es santo. Eso significa que Dios nos va transformando en Él y nos santifica. Recuerden que todos estamos llamados a alcanzar la santidad. La santidad no es únicamente ir con las manos juntas y diciéndole hermanos a todos. La santidad es irnos transformando para ser cada vez más semejantes a Dios. Es decir, y la voluntad de Dios cumplirla en nuestra vida, ¿no? Esa es una definición que yo escuchaba hace muchos años de santidad, es hacer lo que me toca, pero bien hecho, ¿verdad? Hacer lo que me toca, pero bien hecho. Por ejemplo, si eres esposo, sé buen esposo, ¿verdad? Atiende a tu mujer, respétala, ayúdala, que se sienta realizada. Igual con tu marido. Si eres padre de familia, madre de familia, educa a tus hijos, dales tu tiempo, no solamente te preocupes por su alimentación, también ayúdale a formarse en los valores. Eres hijo de familia, honra a tu padre y a tu madre, respétalos, ayúdalos, obedécelos, en fin. Eres estudiante, sé buen estudiante. Eres trabajador, bueno, pues haz bien tu trabajo. Eres sacerdote, sé buen sacerdote, religiosa, en fin. La santidad es descubrir tu vocación en el mundo, tu misión y cumplirla con alegría, y en la medida en que te realizas, alcanzas la santidad, pero esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos definitivamente la vida de Dios. ¿Qué opinan ustedes del tema de la santidad? El tema de la santidad es como el tema del pecado que hablábamos hace un rato, que ya a los jóvenes como que no les hace ruido, ¿verdad? Como que esos temas los ven muy distantes, están más bien involucrados en otras cosas de modernidad, del internet. ¿Qué opinan, Carlos y Emanuel? Así es, ya los jóvenes ahorita ya no nos preocupamos tanto por la santidad. Es más, hasta creo que lo desconocen, ¿qué es la santidad? Y muchos de los jóvenes piensan que nada más por estar yendo a la iglesia o quizá algunos dicen por ser ratoncito de iglesia, piensan que uno ya sí va a llegar a la santidad, pero no es cierto. Nosotros si obramos bien, si damos testimonio allá afuera y uno como joven trata de hacer las cosas bien y claro está impulsado siempre por el Espíritu de Dios, por Dios, va a ser como nosotros podamos alcanzar la santidad. Y no solamente pues también las personas mayores pueden llegar a la santidad, sino uno desde joven, desde adolescente, desde el matrimonio puede llegar a la santidad, siempre y cuando tengan en mente y en su vida a Cristo. Siempre tenemos que ser cristológicos en nuestra vida, porque si tenemos a nuestro Señor Jesucristo siempre presente en nuestra vida diaria, vamos a poder alcanzar la santidad. Pues sí, también nos demuestra eso, que nos pide, nosotros no nos pide poquito, sino nos pide todo, ¿no? Nuestra entrega. Pero jóvenes, ahora
nos falta muchos, ¿no? Ahorita estamos pues acá con el Padre Miguel en nuestra parroquia iniciando un grupo. Va iniciando, pero esperamos que se agreguen más jóvenes. ¿Para qué? Para salvarlo, ¿no? Ellos están llamados también a estar junto con Dios, a llamados a salir, a conocer más a Dios, de saber que ellos son amados. A veces pues no tenemos la oportunidad como jóvenes a estar cerca de una iglesia, y si lo estamos, nada más pasamos, pero como si no estuviera ahí, ¿verdad? No lo buscamos. Y cuando realmente buscamos una necesidad es cuando realmente reconocemos que hay un Dios en nuestra vida, que hay una iglesia, que hay un sacerdote que puede darme un consejo, demostrarme que Dios está ahí con él. Y pues sí, estamos llamados a que su vida sea una santidad. No es tanto que pues tenga que vivir como un santo, ¿no? Pero eso, como él lo quiera vivir bien, sanamente, respetando a sus padres y a su madre, todo lo que le implica en su vida para el bien, y en un futuro lo va a llevar a eso, a perseverar en esa santidad y alcanzar, pues si él espera ser alguien más aparte para Dios, lo va a alcanzar, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, yo pienso que uno de los grandes problemas para que el joven, pues no nada más el joven, ¿verdad? Todos los casados, los solteros, viudas, etcétera, nos involucremos en estos temas de los que estamos hablando, del pecado, de la santidad, es que aprendamos a descubrir que existe una vida espiritual. O sea, que no nada más tenemos que preocuparnos por trabajar para tener el alimento material, tener dinero, tener carro, tener casa. A veces nos obsesionamos mucho únicamente en las cuestiones materiales y nos olvidamos de la vida del espíritu, no fomentamos una vida espiritual. Y estos temas de los que estamos hablando son temas netamente espirituales, aunque finalmente se reflejen en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida del mundo, por así decirlo. Pero yo creo que algo por lo que habría que empezar es por rescatar que todos debemos tener una vida espiritual. Tenemos que desarrollar una vida sobrenatural, es decir, participar de una vida distinta a la que llevamos aquí en la tierra, que es la vida divina, la vida de Dios. Y para eso está este tema, como decíamos, de la gracia, ¿verdad? El tema de la gracia. Entonces somos como más materialistas, ¿no? Estamos como muy aquí en el ahora, y nos olvidamos de los temas espirituales, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Así es, nos apegamos más a las cosas terrenales, nos preocupamos tanto por, bueno, como decían en un evangelio, que nos preocupamos más qué vamos a comer al rato, o cómo me voy a vestir hoy, o cómo voy a hacer las cosas mañana. Así siempre nos ponemos eso en nuestra mente, de que qué voy a hacer mañana, y el problema está en que dejamos envolvernos por todas esas cosas materiales. Entonces, si nosotros nos preocupamos solamente por el día de hoy, porque quizá no podemos llegar hasta mañana, pero si luchamos por el hoy y nos comprometemos con los demás para ver en qué los podemos ayudar, así nosotros vamos a poder llevar una vida plena. Sí, pues también cada día que nos levantemos, como para todos, como decía el padre, no solamente a los jóvenes, sino a la comunidad, a todo nuestro pueblo, toda nuestra nación, ¿no? Todo México, pues invitar que nosotros cada día que nos levantemos, pedir, dame la gracia, Señor, para hacer las cosas bien, dame la fuerza para seguir haciendo las cosas bien, tal como yo espero, y que tal tú como quieras que yo haga bien las cosas, ¿no? Una ayuda, 50% tú me ayudarás, 50% de mí saldrá de mi parte para yo seguir con esto. Y sí, hacer las cosas con amor, hacerlo pues sí, también con no preocuparnos que me falta esto, me falta aquello, sino darme la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Con esa paciencia y esa fuerza, esa oportunidad que me va a dar el tiempo del día, y espero que si por la gracia de Dios me da la oportunidad de amanecer un día más, gracias por ese día más, ¿no? Para estar con mis seres queridos y con aquellas personas que amo. Bien, pues tenemos que recordar que cuando Dios nos creó, nos dio 3 grandes regalos. Nos dio el don de la existencia, en primer lugar, no existíamos.
el don del espíritu, es decir, tenemos un espíritu que nos mueve, que está con nosotros, que nos anima, que es el que hace que tengamos esta conciencia incluso, y también las gracias y los dones, los dones sobrenaturales, ¿no? Entonces, digamos, nuestros primeros padres fueron creados justamente recibiendo estos regalos que también nosotros hemos heredado: el don de la existencia, el don del espíritu, el don de la gracia y de los dones sobrenaturales. Sin embargo, la ingratitud de nuestros primeros padres, la soberbia, la desobediencia, los llevaron a querer llegar a ser como Dios, a ponerse al nivel de Dios, y fue así como se cometió el primer pecado, o pecado original, como le llamamos. Por lo tanto, el pecado original es el primer pecado de desobediencia a Dios, cometido por Adán y Eva, los primeros padres creados por Dios. Por lo tanto, debemos decir que es un pecado que fue contraído, no cometido por nosotros. Nosotros no pecamos. Cuando nacimos ya veníamos con ese pecado porque venía con nosotros. Es porque es un pecado contraído, no un pecado cometido. Es una condición de nacimiento, no es un acto personal. ¿Por qué? Por la unidad de origen de todos los hombres. El pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, por propagación, pues. Esta transmisión es un misterio que no podemos definitivamente comprender plenamente como quisiéramos, pero sí está en la solidaridad de la humanidad, en el origen del nacimiento. Por el pecado de nuestros primeros padres venimos ya acompañados de ese pecado que queda perdonado en nosotros a través del sacramento del bautismo. Bien, pues espero que este tema sea de muchísimo interés para ustedes. Vamos a seguir hablando todavía en un último segmento que nos queda, para que ustedes no se desconecten y sigan con nosotros aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Yo soy el Padre Miguel Ángel Sánchez y te sigo esperando aquí en mi programa En Movimiento. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moriplus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de garganta. Tome cada 4 horas una cucharada de miel mezclada con media de vinagre de sidra. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En Movimiento, En Movimiento. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos de regreso aquí en tu programa En Movimiento, como cada lunes de 9 a 10 de la noche. Yo soy el Padre Miguel Ángel Sánchez y nos está sintonizando a través del 1420 AM o en www.comunidadcoinonia.com o www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
En esta noche estamos hablando de un tema muy interesante, grandes temas de la fe católica, el tema del pecado y de la salvación. Hablábamos hace un momento con nuestros invitados Carlos y Emanuel sobre el pecado original. Y bueno, pues temas que muchas veces a las personas se les hacen temas raros o distintos. Estamos tan envueltos en la modernidad y en tantas cosas interesantes, que las dietas, que la evolución y que mil temas, ¿verdad?, de los medios de comunicación, que de repente estos temas pueden parecer anticuados o superados o ni siquiera llamarnos la atención. Sin embargo, lo que es muy cierto es que al final de nuestras vidas, cuando estamos en el lecho de muerte, ya en ese momento ya no pensamos en todo aquello, ya no pensamos en la modernidad ni en las cosas materiales, sino estamos únicamente preguntándonos si existe un más allá, si existe la vida eterna, si hay vida después de esta vida. Y entonces eso significa que en el corazón de nosotros está inscrito ese deseo de trascender, de comunicarnos con una divinidad, con alguien que sobrepase nuestro entendimiento humano. Y eso en la iglesia lo encontramos obviamente en la persona de Dios. Bien, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras se permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Qué bonito que el mundo fuera así, ¿verdad? Justo. Todos amándonos, todos en paz, todos tranquilos, todos contentos, ¿no? Habría menos guerras, menos injusticias. Menos injusticias, delincuencia, lo principal, ¿no? Pero hay que pedir mucho a Dios por esas personas que hacen daño. Así es, en estos tiempos de tanta violencia que estamos viviendo en todo el mundo, si nos acercamos plenamente a Dios y si tenemos a Jesús en nuestra vida, pues Él no nos pide mucho, nos pide todo. Entonces vale la pena entregarnos al 100% o al 100 por uno con Jesús, ya que de esa manera pues ganamos todos, gana Él porque nos acercamos a su presencia y ganamos nosotros porque vamos a llevar un gran cambio en nuestra vida, nos va a renovar, nos va a hacer hombres nuevos. Dios, a pesar de haber sido rechazado por los primeros hombres, no dejó de amarlos y por ese amor infinito pensó en ayudarlos a salir del barranco en donde habían caído por su orgullo y por su desobediencia. Es decir, desde el momento del pecado original, prometió rescatarnos. Cuando le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es decir, la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Eso significa que de la descendencia de la mujer vendrá una salvación que triunfe sobre el mal. Esta promesa la vemos cumplida en la Santísima Virgen María, que vence al mal trayéndonos nada más y nada menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios nunca ha dejado de acompañarnos, Dios nunca ha dejado de estar con nosotros, Dios siempre ha estado al pendiente de nosotros, y si uno repasa la historia de la humanidad, se dará cuenta que mientras que el hombre sigue pecando, mientras el hombre sigue inconstante, sigue pues haciendo el mal, siempre Dios sale a su encuentro, Dios que es como el buen pastor que viene a buscar la oveja perdida, la toma en sus brazos, la cura, la regresa al redil. Esa es como la historia constantemente de nosotros, ¿no? Nosotros que nos obstinamos en el mal, en alejarnos de Dios, y Dios que va y nos rescata, que va por nosotros. Por lo tanto, aunque el mal había entrado a la humanidad, Dios desde el primer momento piensa en salvarlo, y esta salvación se da en la persona de Jesucristo, que hace suyas nuestras culpas, hace suyo nuestro pecado y lo asume en una muerte y en un sufrimiento tremendo
ahí en la cruz, para que al tercer día, resucitando de entre los muertos, Jesucristo pueda vencer el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, que son los dos grandes enemigos de la humanidad, el pecado y la muerte. Y es así como Jesucristo nos salva, nos redime. Por eso lo que tenemos que hacer con nuestra vida es entregarnos a Dios, ¿no? Consagrarnos a Dios. Y bueno, pues a propósito de la entrega a Dios, quiero compartir con ustedes un canto que se titula justamente así, el canto que se llama Te entrego, y que ojalá y ustedes puedan convertir en esta noche en una oración que brota de sus corazones para entregarnos todos al Señor. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Bien, es así como damos fin a tu programa En Movimiento. Yo te agradezco de todo corazón que nos hayas estado sintonizando en esta noche, y también agradezco por supuesto a mis invitados. Ellos son Carlos y Emanuel. ¿Cuál es el mensaje con el que quieren despedirse a propósito de toda esta temática esta noche? Bueno, yo los dejo con que la medida del amor es amar sin medida, y así es como pues nosotros vamos a ir alcanzando la felicidad, y no solamente amando a aquellas personas que tenemos cerca, sino a aquella persona que más lo necesita. Sí,
también como el mensaje que nos da, ¿no? Que mi sonrisa cambia el mundo, pero que no deje que el mundo cambie mi sonrisa. Eso es para todos. También pues finalmente yo quiero mandar saludos a mi mamá, si escucha la radio, aunque se queda dormida. Y pues también a aquellos conocidos, a la familia Pérez Mercado y todo lo que es la parroquia de San Bernabé de Apóstol. Y un saludo especial a mi papá, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, muchas papá. felicidades, muy también. feliz cumpleaños, que reciba muchas bendiciones. Gracias de verdad también efectivamente a la parroquia de San Bernabé Apóstol, que ya sabemos que sí nos sintonizan, a Lourdes, Belén, Andrea, en fin, Mayanín, Fabiola, todas las personas que cada lunes nos sintonizan. Gracias también de las comunidades donde he estado, San Martín Caballero, Capilla del Divino Niño, Divina Providencia, Nuestra Señora del Carmen, Mater Dolorosa, que recientemente celebraron sus fiestas patronales el 15 de septiembre. Y yo pues te espero el próximo lunes en punto de las 9 de la noche aquí en tu programa En Movimiento. Quiero decirte que estoy rezando por ti, que te mando mi bendición desde aquí, desde donde me encuentro, y que sigo pidiendo al Señor que en este mes patrio el Señor nos conceda muchos dones a todos los mexicanos, de amar nuestra patria, de respetarnos, de vivir la justicia, la solidaridad y el amor. Muy buenas noches. Esto fue La Iglesia en Movimiento, una producción de Coinonía Radio y la Pastoral de Laicos en la Arquidiócesis de Tijuana. Ponte en movimiento con nosotros en la siguiente emisión. En Movimiento, en Movimiento. Gracias por tu sintonía. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí.